Bienvenidos. El Festival de Avándaro, también conocido como Rock y Ruedas, fue un evento masivo de rock que se celebró en México el 11 y 12 de septiembre de 1971. Lo que comenzó como una reunión musical, terminó convirtiéndose en un fenómeno sociocultural que sacudió al gobierno y a la sociedad mexicana. Avándaro, una apacible localidad en el Estado de México, famosa por su lago y por el circuito de carreras que llevaba su nombre, había sido sede de eventos automovilísticos desde los años 50. Los organizadores planeaban complementar la tradicional carrera de autos con una noche mexicana, es decir, una velada de convivencia para los pilotos, sus familias y amigos, animada por un par de bandas de rock. Luis de Llano Macedo, entonces joven ejecutivo de Telesistema Mexicano, se unió al proyecto con la intención de grabar el evento para un especial televisivo. Para ello, se contrató a Armando Molina, figura clave del rock nacional, para conseguir los grupos. En un principio, se buscó a La Revolución de Emiliano Zapata y Javier Batis, pero uno tenía compromisos previos y el otro exigía un presupuesto completo para sí mismo. Finalmente, se reunió un cartel de 12 bandas que incluía a Peace and Love, El Ritual, Epílogo, Bandido, Tequila, Los Dog Dogs, Tinta Blanca, La División del Norte y, como sorpresa de último momento, Three Souls in My Mind, liderado por Alex Lora. Los organizadores ofrecieron 25,000 pesos a cada grupo, una suma simbólica si se consideraba la magnitud del evento y la logística que implicaba. Lo cierto es que, en aquel entonces, nunca se había hecho un festival de tal escala en México. Pero entre los involucrados, existía el deseo de emular el espíritu de Woodstock, aquel mítico festival celebrado en 1969 en Bethel, Nueva York, que había reunido a más de 400,000 personas y se había convertido en sinónimo de la contracultura hippie, con todo y sus excesos. El estimado original era de 40,000 asistentes, pero en cuestión de horas, más de 300,000 jóvenes comenzaron a llegar desde todos los rincones del país. Las carreteras colapsaron, los caminos se saturaron, y los organizadores pronto se dieron cuenta de que no estaban preparados para una afluencia tan masiva. La seguridad del evento y la integridad de los asistentes se vieron comprometidas ante el riesgo de una estampida. Aún así, el espíritu del festival prevalecía, un deseo colectivo de libertad, de expresión y de conexión a través del rock. Nadie sabía que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más trascendentales y polémicos en la historia musical y social del México moderno. La inesperada magnitud obligó a los organizadores a tomar decisiones cruciales para evitar una catástrofe. Alfonso López Negrete, uno de los responsables del evento, se vio presionado por el entonces secretario de Gobierno del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagasa, para permitir el libre acceso a los miles de jóvenes que seguían llegando sin boletos. Y así fue como los jóvenes empezaban a llegar por todos los medios posibles: automóviles, motocicletas, camiones de redilas e incluso a pie. Las curvas de Valle de Bravo pronto se convirtieron en un río interminable de personas. No importaba la clase social. Allí se mezclaban sin distinción los jóvenes de las lomas y los hippies con ropas raídas y pies descalzos. Todos se daban cita por una misma causa: el rock y la libertad. Algunos subieron a árboles, otros se acomodaron en los techos de los coches o en las estructuras del escenario, en busca del mejor ángulo para ver a sus ídolos. La transmisión televisiva del evento enfrentaba retos técnicos ante tal cantidad de público. Aún así, capturaron el fervor juvenil y el espíritu único del festival. Pero lo que para los jóvenes fue un clímax de libertad, para el gobierno era una pesadilla. Luis Echeverría, presidente de la República en ese momento, temía que el festival derivara en desorden, caos e incluso en un nuevo foco de protesta social. La memoria del suceso de Tlatelolco de 1968 y el halconazo aún estaba fresca. La posibilidad de una nueva movilización juvenil masiva
inquietaba a las altas esferas del poder. Aunque el gobernador del Estado de México, Carlos Hank González, apoyó inicialmente el evento, lo hizo engañado. Según reveló después el escritor Federico Arana en su libro Huaraches de Ante Azul, los organizadores le habían presentado el festival como una sencilla velada mexicana, con algunos grupos tocando en un ambiente familiar. Sin embargo, al ver el desbordamiento del público, Hank habría ordenado establecer un cerco de vigilancia. Otros sostienen que trató de minimizar el escándalo, consciente de que todo se le había salido de las manos. El ambiente se tensó aún más cuando Armando Nava, vocalista de Peace and Love, comenzó a corear una consigna que el público rápidamente replicó: «Mota, mota». Aunque la canción original no llevaba ese nombre, la frase se volvió un grito continuo para muchos asistentes y un escándalo para los medios y el gobierno. La cobertura mediática del festival fue feroz. Los principales diarios de la capital lanzaron titulares alarmistas, muchos de ellos presuntamente ordenados desde el propio gobierno. Notas muy escandalosas aparecieron en portadas. Los organizadores y músicos, por su parte, denunciaron años después que fueron obligados a declarar versiones falsas o a exagerar situaciones ante la presión gubernamental. Aseguraban que lo que ocurrió en Avándaro fue una manifestación cultural, no un motín. Es cierto que hubo consumo de alcohol y mucho más, pero no hubo desastres. Con el paso de los años, los organizadores y testigos del evento han ido revelando los mitos y verdades que rodearon a Avándaro. Algunos recuerdan que incluso los soldados vendían mota entre los asistentes, y otros afirman que muchos jóvenes simplemente buscaban una vía de escape a través de la música. Uno de los episodios más controversiales fue la aparición de la llamada Encuerada de Avándaro, una joven que, al calor del ambiente, comenzó a despojarse de su ropa en pleno concierto. La joven, identificada como Laura Patricia Rodríguez González Alcocer, originaria de Guadalajara, Jalisco. Tras aquel acto de espontánea libertad en el escenario, nunca más se le volvió a ver en público. Algunos rumores decían que fue reprimida, otros que fue encarcelada por el gobierno. La verdad es que hasta hoy, su paradero sigue siendo un misterio. Lo único cierto es que su imagen quedó grabada en la historia del rock mexicano, inmortalizada en fotografías, crónicas y memorias. En palabras de quienes vivieron aquel momento, ella representaba el espíritu de una nueva juventud que anhelaba liberarse de las ataduras morales y sociales. Más de 4 décadas después, uno de los grandes ausentes del festival, el guitarrista Javier Batis, confesó su arrepentimiento por no haber estado presente. Originalmente, el evento iba a concluir con una carrera de autos, pero debido a la abrumadora cantidad de asistentes, esta fue cancelada. Batis, en su momento, fue una de las figuras principales consideradas para amenizar la Noche Mexicana. Sin embargo, rechazó participar por diferencias económicas. Pedía un pago muy por encima del presupuesto disponible. Armando Molina, encargado de la organización musical, trató de negociar, pero ante la negativa del guitarrista, optó por contratar a otros grupos. Cuando Batis vio el impacto del festival, quiso asistir de último momento. Reunió a su banda e intentó llegar, pero su pareja sentimental, la actriz Macaria, embarazada en ese entonces, se sintió mal durante el camino. A eso se sumó la lluvia intensa y el tráfico abrumador, que hicieron imposible su llegada. Así, Batis nunca pisó Avándaro, y aunque su figura es icónica en la historia del rock mexicano, su ausencia esa noche selló un destino distinto para su carrera. En contraste, la banda Three Souls in My Mind, liderada por Alejandro Lora, sí estuvo presente, y fue uno de los actos más destacados del evento. Lora se convertiría en una leyenda, y su grupo cambiaría de nombre a El Tri, consolidándose como símbolo del rock urbano mexicano. Se cancelaron programas de radio y televisión dedicados al rock. Se clausuraron cafés cantantes y se impuso una fuerte censura que prácticamente enterró el movimiento por más de una década.
Bandas y artistas fueron marginados, y el rock fue etiquetado como un acto antisocial. Sin embargo, el espíritu rebelde no se extinguió. Los músicos sobrevivieron en espacios clandestinos conocidos como hoyos funky, garajes abandonados y bodegas donde el rock se mantuvo con vida, aunque lejos de los reflectores. Algunos resistieron, otros abandonaron el camino. A los músicos se les retiró el apoyo en radio y televisión. Algunos fueron desalojados por la fuerza en plena presentación. El mensaje era directo. El rock no tenía lugar en el México institucional de aquellos años. No fue sino hasta mediados de los años 80, cuando el movimiento rock en tu idioma reactivó la escena, esta vez liderado por grupos latinoamericanos como Soda Stereo, Hombres G, Enanitos Verdes y Caifanes. En México, Alex Lora emergió nuevamente con su icónica Triste canción de amor, canción que se convirtió en un himno generacional. En cuanto al registro visual del festival, se dice que todo el material grabado por Telesistema Mexicano fue confiscado por Emilio Azcárraga Milmo y enviado a Tijuana, donde supuestamente fue destruido en un incendio. Hoy no existen archivos oficiales del evento. Lo único que sobrevive son las 8 horas filmadas en Super 8 por el cineasta Alfredo Gurrola, acompañado por fotógrafos como Héctor Abadillo, Sergio García y David Celestino. Ese material, destinado originalmente para los espacios nocturnos de la naciente Cablevisión, se convirtió en el único testimonio visual de aquel fenómeno irrepetible. El Festival de Avándaro no fue solo música ni solo rebeldía. Fue una generación que se atrevió a soñar, a romper moldes, a desafiar lo establecido con guitarras, flores y gritos de libertad. Durante un par de días, los jóvenes mexicanos sintieron que el país también les pertenecía, que podían bailar, cantar y vivir sin miedo, bajo el cielo abierto y el eco del rock nacional. Aunque el gobierno intentó borrar su huella, silenciar sus acordes y desacreditar su espíritu, Avándaro sobrevivió en la memoria colectiva, en las crónicas, en las canciones y en los corazones de quienes vivieron ese momento como un despertar. Hoy, más de 5 décadas después, Avándaro sigue siendo símbolo de resistencia, de juventud, de contracultura y de una libertad efímera, pero inolvidable. Porque aunque quisieron enterrar su recuerdo, el rugido del festival aún resuena, como una guitarra que nunca dejó de tocar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y suscribirte para más historias apasionantes. Hasta pronto, y que la emoción nunca se detenga.